Ay, ¿sabes qué? Luis, cámbiame por favor este micrófono para que puedan usar este. Para las preguntas. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Te damos gracias porque nos permite estar aquí, Señor. Y te rogamos que tu sabiduría y que tu presencia pueda estar en medio de nosotros. Permítenos reconocer tu palabra, Señor, y hacer parte de nuestra vida lo que en tu palabra nos dices. Te damos gracias por ello en tu nombre, Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con las preguntas. ¿Por edades? ¿Por estaturas? Bueno, la Biblia nos enseña que los maestros eran los ancianos. Y en esta ocasión tomaremos a los ancianos como los que llevan más tiempo en la iglesia, porque la hermana Dulce empezó a señalar para todos lados. Pero hermana Dulce, temo decir que usted ya es una anciana en la iglesia, ¿sí? Así que vamos a empezar por ello. Por favor, dígame, hermana Dulce, la primera carta a Timoteo, ¿cuándo se escribió de acuerdo a la línea del tiempo que vimos la semana anterior? No, cuando estaba Pablo en la cárcel. ¿Qué dicen ustedes? Liz ya dijo que no. Sí, ya me puso cara. ¿Sí? ¿Están seguros? No, pues vamos a reprobar todos. Liz, ¿cuándo dices que fue? ¿Cuándo? En su tercer viaje, hermana. Pues yo no dije que no podían usarlo, pero cuando usted dijo en su primer viaje, ella luego lo dijo que no había visto el acordeón. Recuerden algo, sale de la primera vez de la cárcel en Roma, que no es lo mismo que su primer encarcelamiento, porque ya llevaba muchos, ¿no? Pero viene de un encarcelamiento en Roma durante 2 años, donde escribe algunas de sus cartas, sale por 2 o 3 años, viene a Éfeso, Timoteo permanece en Éfeso y él se va hacia Macedonia, y ahí es cuando escribe la primera carta a Timoteo. Bueno, ¿cuándo escribe la segunda carta a Timoteo, Liz? David. ¿Encarcelado? Encarcelado, cuando viene el segundo encarcelamiento en Roma, ¿sí? Esto es bueno entenderlo porque cuando leemos entonces nos damos cuenta de que hay un contexto diferente. Hermano Sergio, usted también ya es anciano en la iglesia. Dígame 2 de las 4 cartas que escribió Pablo desde la cárcel. A los Efesios. Ajá. Fue una. Y la otra carta fue a los romanos. No. ¿No fue a los romanos? No. A los romanos les escribió sin conocerlos, antes de llegar a Roma. Ah, sí, es cierto, antes de que llegara. En su segundo viaje misionero, ¿sí? ¿Cuál otra, hermano? Fue a los Efesios y fue a... Fueron las últimas 4 que vimos. ¿Cuál fue la última carta que vimos? A los Filipenses. Filipenses, muy bien. ¿Cuál? Nos faltan otras 2, ¿quién las sabe? Gálatas, ¿sí? ¿Seguros? Colosenses, ¿y quién más? Falta una. Filemón. Filemón. Efesios,
Filipenses, Colosenses y Filemón. La carta a los Gálatas la escribió un poquito antes que la carta a los Romanos, en su segundo viaje misionero. ¿Sí? Ok, otra pregunta. Hermana Leti, dígame uno de los motivos por los cuales algunos enseñan que no fue Pablo quien escribió la carta a Timoteo. Creo que una es por el tipo de escritura. Muy bien. No me acuerdo. ¿Quién más le ayuda con otra? Ricardo, ¿escuchaste el domingo? ¿Te acuerdas de alguna? Es el lenguaje en el que él, bueno, la forma en que él se expresaba en cada una de sus cartas tiene Ajá. que, o sea, tiene otro estilo en cada carta que él Ajá. mandó a cada una de las iglesias. En Ajá. unas se expresa con ellos de diferente forma y en otras les hace, ¿cómo se dice? Les hace énfasis en otras formas, en otros puntos. Ok. Y por eso dicen que él no fue el que escribió esas cartas. Ok, ¿cómo se encontraba la iglesia en Éfeso que hacía pensar que fuese una carta posterior, es decir, del segundo siglo? Había una característica entre los que se estaban allí, hasta les dije, pues eso ha sido siempre, pero en el siglo II era más. Era que ellos tenían otra forma de adoración, estilo gnóstica, podría decirse, en lo que ellos adoraban más el Cristo después del bautismo, que ellos pensaban que Cristo y Jesús eran diferentes. El Muy bien. bautismo era lo que le daba según bueno, cuando le llegó el Espíritu Santo se convertía en Cristo y antes era hombre, que era Jesús. Bueno, eso no lo dije yo, pero, Eso lo estudié pero yo. sí es así. Sí, o sea, lo que voy es, la idea del gnosticismo es esto que habla Ricardo, ¿no? Y esta es una segunda característica, que la iglesia estaba pues prácticamente invadida por personas que judaizaban y que relacionaban esto también con Cristo, pero también con las obras, ¿no? Y con algunas sectas que eran de alguna manera introducidas dentro de la iglesia. Entonces, por ello, pues el apóstol Pablo se pensaba que él no lo había escrito porque era más una característica de después de que él había vivido, ¿no? Y esto tiene que ver por lo siguiente. En el primer capítulo a Timoteo nos encontramos con con el primer mandato que hay del apóstol Pablo a Timoteo para enseñar a la congregación acerca incluso dice de fábulas y de historias lejanas a lo que es el cristianismo. A ver, una última pregunta acá a los jóvenes. A ver, párate ahí pues, entre Luis y Luis. Entre los dos Luises. Ok, a ver. Díganme 3 características de Timoteo que menciona la Biblia. Son más, pero 3. Se podría decir que era hijo, ¿no? En la fe de Pablo, era una de las características. Era muy amado, era muy cercano a él. Ajá, ¿otra más? Era bastante joven, más que los que formaban parte de su iglesia. Muy bien. ¿Otra más? ¿El otro Luis? ¿No te acuerdas por qué le digo a Davicho Timoteo? Que tenía dolor de estómago. Tenía dolores en el estómago, ¿verdad? A ver si sirve. Bueno, me alegra mucho que tengamos este contexto acerca de esta carta. Y ahora sí vamos a comenzar. Dice, el saludo ya lo habíamos visto, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Les decía, esta es una diferencia muy grande entre Pablo y Saulo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para diferenciarlos. Saulo previo al conocimiento con Jesús, Pablo después de ese conocimiento. Y la primera característica de esto es que Pablo fue mandado por Dios. Fue mandado a hacer una obra misionera, a predicar a los gentiles, a llevar el evangelio. Saulo no lo era. Saulo tomaba por sí mismo un mandato que no le correspondía, ¿sí? Y esta es una característica bien grande, ¿no? Es como en la iglesia, ¿no? A veces decimos, bueno, pues si Dios te mandó, pues Él te va a sostener, y así es, ¿sí?
Y creo yo que esto es una fortaleza que Pablo tuvo. Para poder pasar por todo lo que pasó es porque Dios le había enviado y por eso le sostenía. Mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia? Desde aquí ya nosotros podemos entender acerca del contexto que hemos hablado. ¿Cómo te rogué después de haber salido de la cárcel en Roma que tú permanecieses en Éfeso para que yo pudiera ir a Macedonia? Y esa palabra rogar es una súplica del apóstol a Timoteo. Seguramente Timoteo le dijo, oye Pablo, no, ¿cómo crees? Yo no puedo con ellos. Hay muchos hombres y mujeres de mucho tiempo en la iglesia, no me van a hacer caso. Así que Pablo tuvo que rogarle que permaneciera. Timoteo, te ruego que permanezcas aquí. Yo tengo que continuar porque mi tiempo está cerca. A veces las expresiones que podamos tener de lo que no está escrito nos dejan pensar qué es lo que hay en la cabeza de Pablo y en la cabeza de Timoteo. Timoteo está llegando a una iglesia donde Pablo estuvo presente por 3 años, donde se mostró Pablo como un verdadero maestro y una verdadera guía, ¿sí? Entonces, a este lugar es a donde está llegando Timoteo y lo está dejando el apóstol Pablo. Y él dice, yo me tengo que ir. Alguien tiene que dirigir a estos hombres. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases? ¿Para qué le rogó que se quedara? Para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Otra vez, de acuerdo a lo que acabamos de preguntar, ¿cuál era la doctrina que enseñaban? La primordial era el judaísmo, ¿no? Sí, Cristo vino, sí, Cristo murió, pero tenemos que seguir con la ley de Moisés. Tenemos que hacer las obras que Moisés nos enseñó, ¿sí? Esa es la doctrina que enseñaban. Entonces, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen que tienen que judaizar, que no enseñen que tienen que seguir comiendo de una manera distinta a los demás, que no enseñen que tienen que no enseñen que tienen que no entienden que tienen que para poder alcanzar la vida, ¿no? Eso no fue lo que el Evangelio de Dios enseñaba ya en ese momento. Así que ese era el objetivo. Tú te vas a quedar en esta iglesia porque tienes que mostrarles que el sacrificio de Jesucristo es suficiente para poder alcanzar la victoria. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. El ser humano tiene una capacidad para desvirtuar absolutamente todo lo que a su alcance está, ¿no? No solamente hablando de religión, hablando de todas las cosas, ¿no? A veces cuando una persona acusa a otra, dices, ¿todo eso hice? ¿No? Pues está mal, o sea, es irreal lo que está diciendo, ¿no? O nosotros también alguna vez habremos inventado algo. No presten atención a fábulas y genealogías interminables, ¿sí? No sigan enseñando que solamente a través de seguir la ley de Moisés, de venir y orar y de venir y postrarse y de que a la hora tercera, a la sexta y a la novena, en donde estén, se pongan a buscar a Dios o a orar. Evita que esta enseñanza prosiga en la iglesia, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Fíjense cómo la edificación de Dios solo puede ser por fe. Repito lo que dice, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora.
todo lo que no enseñen que edifique al hombre por medio de la fe es una enseñanza incorrecta. Sale pregunta para la maestra Adriana. La verdad es que ya lo repasamos. No, no es cierto. ¿Qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la palabra doctrina? Son todas aquellas bases que tiene nuestra fe, que se encuentran en la Biblia y que las podemos sostener en la Biblia. Es en lo que está basado nuestra fe. Son fundamentos y enseñanzas que están basadas en la Biblia y que argumentan lo que como cristianos creemos, ¿sí? Y entonces, el propósito de este mandamiento, dice el versículo 5, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Cuando nosotros enseñamos a Dios en las iglesias o cuando nosotros buscamos a Dios por nuestra propia cuenta, hay 3 características que en el ser humano cambian. El amor nacido del corazón limpio, es decir, el amor que tiene para con los demás, para con sus padres, para con sus hijos, pero también para con quienes no forman parte de ese círculo al que normalmente amamos, ¿no? ¿Sí? Esa es la primera característica. El amor nacido de corazón limpio, ¿sí? El amor no puede nacer de un corazón que está distante de Dios. ¿Por qué? Porque siempre lo contrario al amor es el egoísmo. Entonces, cuando nosotros somos egoístas en nuestro corazón, no podemos amar a alguien, porque para amarlo tenemos que aprender a perdonarle siempre. ¿Por qué le voy a perdonar si todo el tiempo se la pasa ofendiéndome, si todo el tiempo ha lastimado a mis hermanos o a mis padres? Si todo el tiempo habla mal de nosotros, ¿por qué yo estoy obligado a amarle? Porque el Evangelio de Dios, que toca el corazón, lo primero que hace es generar ese amor profundo. Y volvemos a hablar de la llenura del Espíritu. Cuando el amor proviene del Espíritu Santo a nuestro corazón, es un amor que Dios pone en nuestro corazón para con los demás. Porque si nosotros generásemos ese amor, sería bajo condiciones. Tú me tratas bien, bueno, pues yo te amo. ¿Sí? Tú procuras mi bien, bueno, pues yo te amo. Como si fuera correspondido hacia. Pero el amor que Dios pone en nuestro corazón no tiene un límite porque proviene de Él. Él pone su amor en nosotros y eso es la llenura. De veras, a veces nos complicamos con tratar de definir de una manera extensa lo que la Biblia dice, pero esa es la llenura. Que Dios llene nuestro corazón para que nosotros podamos dar. Así que entonces, lo primero es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esas 3 características deben ser primordiales en nosotros como cristianos. Si nosotros decimos es que todavía no puedo, cantábamos hace un momento, tenemos que menguar, tenemos que decrecer para que el Señor crezca. Y fíjense, a veces sí cantamos y estoy seguro que adoramos a Dios, pero este canto dice quebranta mi corazón. Y el quebrantamiento es romper, deshacer, disminuir a polvo lo que hay en nuestro corazón. Y eso habla de nuestros deseos, ¿eh? Y no digo malos deseos. A veces nuestro deseo es poder estudiar una carrera. A veces nuestro deseo es tener hijos. A veces nuestro deseo es una persona. Pero si le decimos a Dios, quebranta mi corazón, le estamos dando permiso, y no porque Él lo necesite, pero le estamos hablando de decirle todo lo que a mí me interesa, rómpelo. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. ¿Qué sigue? Te entrego mi voluntad. Ayer les decía en el seminario, muchas veces oramos y decimos, Señor, haz tu voluntad en mí. Sí, ajá. No es cierto. Te entrego mi voluntad, te entrego todo lo que yo pueda desear o anhelar.
para que tú hagas tu voluntad en la mía. Nuestra mente es tan cortita que no entendemos que cuando Dios hace su voluntad en nuestra vida, todas las cosas son para nuestro bien. Y nos va mejor que cuando nosotros queremos que nuestra voluntad crezca. Entonces, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Solamente los que leemos la palabra del Señor podemos entender cuando hay vana palabrería, ¿eh? Solamente así. Como que nuestro oído dice, ay, como que esto no me suena a lo que yo he leído en la Biblia. Y entonces esas bases doctrinales, cuando no las tenemos bien fundadas, empiezan a cambiar. Y entonces si yo empiezo a escuchar una predicación de aquí, una predicación de allá, una de allá y una de allá, conste que no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que es malo es que nuestra base doctrinal no esté fundada y entonces esto nos empiece a revolotear en la cabeza y acabemos creyendo cosas que no son, ¿sí? Entonces lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo es que les enseñe correctamente, que sea insistente en sostener las bases doctrinales para que la fe de estos siga estando en el foco que es Jesucristo. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Cuando habla de los maestros, de algunos maestros que enseñan en la iglesia, les decía hace un rato, se refiere a los que tienen mucha experiencia estando en. Quiere decir entonces que estos hombres que estaban enseñando eran hombres que llevaban muchos años allí, porque eran maestros dentro de la congregación. O sea, no está hablando de unos que llegaron de repente y que empezaron a contagiar a otros, no. Está hablando de hombres que estuvieron allí, pero que no buscaron donde tenían que buscar y sus enseñanzas fueron cambiando, ¿sí? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. A ver, la ley es buena. Nosotros no predicamos que tengamos que seguir la ley, no porque sea mala, sino porque no podemos desvirtuar que la salvación proviene de Jesucristo. Sin embargo, la ley es buena. O sea, que la Biblia nos enseñe, honra a tu padre y a tu madre, que la Biblia nos enseñe que no debemos robar ni debemos asesinar y que debemos amar a nuestro prójimo, son consejos buenos. Pero quien entiende que por esto hay salvación, dice, no han entendido la ley. Y en el siguiente versículo explica por qué. Conociendo esto, conociendo que la ley es buena, si se usa legítimamente, es decir, si nosotros decimos, bueno, voy a tratar de comportarme así porque es bueno, ¿sí? Y no porque esto me genere un beneficio espiritual. Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. No fue dada para el justo, ¿por qué? Porque la ley está llena de consecuencias para el que peca. Entonces no está hecha para el que no mata, está hecha para el que mata y entonces tiene una consecuencia. No está hecha para el que no roba, está hecha para el que roba y tenga una consecuencia, pero lejos de la consecuencia lo lleve a pedir misericordia delante de Dios. Por eso dice, la ley no es para el justo. ¿Sí? Aquí el problema es que nadie somos justos. Entonces la ley sí está hecha para todos nosotros, para entender que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Entonces no está hecha para el justo, no está hecha para el que completa esta ley, porque no hay uno solo. Está hecha para los transgresores. Entonces los que defendían la ley como algo primordial para alcanzar la salvación, no habían entendido que no había uno solo justo y entonces todos tenían que ser condenados. Si nosotros entendemos esta parte, por supuesto que nos alejamos de enseñar
que a través de ella alcanzamos la salvación, porque no lo haremos. Y entonces dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Este versículo 9 y 10, cuando leía el comentario, decía que dividía los mandamientos, sobre todo los 10 mandamientos, en 2 secciones. Si nosotros ponemos atención en los mandamientos, los primeros hablan de la relación del hombre con Dios. Así que las primeras palabras que dice son que son dadas para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. ¿Sí? Esas primeras 6 palabras se refieren a la relación del hombre con Dios. ¿Sí? Si nosotros hablamos de los impíos, son todos aquellos a los cuales no hay algo en su corazón porque no respetan lo que Dios es. O sea, un hombre impío es el que en su corazón no cree que Dios exista, o si cree que Dios existe, no influye en su pensar o en su vida espiritual. Esos son los impíos. Los transgresores y desobedientes son los que, aún teniendo la ley, pues no les importa y no la buscan aplicar a su vida. Y obviamente la ley hablando de la relación espiritual con Dios. Para los pecadores, por supuesto, para los irreverentes y profanos. ¿Sí? ¿Dónde quedó el micrófono? David, ¿lo tienes? Tú lee, por favor. ¿Tienes hoja? Uno de los 2 Luises que te los preste. Nada más que no sé en qué lado está. Creo que del lado derecho. En la primera columna debe hablar de estas 6 palabras. Después Pablo enlista una serie de palabras que van en contra de los otros mandamientos, aquellos que regulan el comportamiento entre personas, parricidas y matricidas, violan el 5.º mandamiento, homicidas. A ver, ahí espérame. ¿El 5.º mandamiento cuál es? ¿Quién sabe los 10 mandamientos? ¿Alguna vez mi papá nos hizo aprendiéndolos? A ver si habla de los patricidas y los matricidas. ¿A qué le suena el patri y el matri? Dice homicidas. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces empieza a nombrar ahora las características del hombre impío, del hombre que no reconoce a Dios en las relaciones que tiene para con los demás. Y la primera de ellas es que esta ley es para los patricidas y matricidas. ¿Sí? Para todos aquellos que no honran a sus padres. Y aquí estas 2 palabras son muy serias porque habla de un asesinato a sus propios padres, ¿no? O sea, la deshonradez de los padres sí puede guiar al que no es inconverso a buscar lastimar a quien es su padre y su madre. Después dice, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Cuál es el siguiente mandamiento? El 6.º mandamiento, fornicarios y sodomitas. No, espérame ahí. Los homicidas, ¿cuál es el mandamiento? Ay, sí, qué fácil, no matarás. Ok, el que sigue. El 6.º mandamiento, fornicarios y sodomitas. ¿Cuál es el siguiente mandamiento? No cometerás adulterio. Van ganando los jóvenes, hermanos. ¿Sí? Entonces es la relación entre personas. Siguiente. El 7.º, como el robo de niños era común para ese tiempo, Pablo relaciona el secuestro de niños con el 8.º mandamiento. El 8.º mandamiento es: no hurtarás. Era tan común para ese tiempo que se robaran a los niños que Pablo utiliza aquí a los secuestradores, ¿sí? Entonces relaciona a los secuestradores como el hurtar lo que no es suyo. En este caso, la vida de los pequeños. Para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Quedamos entonces que la doctrina son enseñanzas, fundamentos de nuestra fe. Entonces, una sana doctrina son algo que provoca en el espíritu del hombre algo saludable, algo beneficioso, crecimiento. Una mala doctrina es la que nos aleja de Dios.
¿Y saben qué nos aleja de Dios o qué alejaba en ese tiempo a la iglesia de Dios? Enseñarles que tenían que seguir la ley. La gracia nos acerca a Dios. La gracia nos acerca a la vida eterna. ¿Sí? El creer que Jesús vino y murió nos acerca a la santidad. ¿Sí, hermano? No les hables. Hay un montón, demasiados en YouTube, en Facebook, en todos lados. De hecho, van a abrir su primera iglesia. Mira, lo que pasa es que al final de cuentas hay una cosa que se cumplió en la promesa de Dios. Bueno, se cumplió todo, pero una de las partes de la promesa de Dios a Abraham es que de su descendencia estarían en todos lados. Y en todos lados están. Los dueños de Ferretodos son judíos. Las empresas económicamente sólidas tienen que ver con los judíos. Pero a lo que voy es que están en todos lados. Pero los judaizantes no son judíos, la mayoría. No, la mayoría no, pero son enseñados bajo esa, bajo esa estructura. ¿Sí? Pero parte de los judíos, o sea, el judaizar parte de la región judía. ¿Sí? Porque para ellos fue dada esta instrucción en la ley. Y entonces se expanden por todos lados. Y pues todos los que se relacionan empiezan a generar ese conocimiento en otros. Ese es el problema, que no nada más es una enseñanza que se quede en una sola persona, sino que empiezas a distribuirla entre los demás. Por eso cuando los dichos dicen que el que con lobos ¿cómo anda a aullar se enseña? Es muy cierto. Nuestra forma de hablar es característica del grupo de nuestros amigos, ¿no? Nuestra forma de pensar lo es. Nuestra forma de actuar lo es. Por eso es que a veces nos sentimos cómodos con unos y con otros no, porque no pensamos igual. Pero cuando empezamos a encontrar con que, ay, este es muy parecido a mí, entonces lo mismo da con esto, ¿no? Tiene un origen, y eso, así como el cristianismo tiene un origen, el judaizar tiene un origen. Y lo hemos visto, ¿no? A partir del siglo II, eso también se expandió. Entonces, al ser repartidos por todos lados, pues estos se los repartieron entre sí, ¿no? Y entonces también va desvirtuándose, o sea, no quiere decir que lo que hoy los judaizantes buscan es exactamente lo que antes estos proponían como judaizar. Entonces, sí hay muchos y seguramente va a haber más. Aquí el punto es que la conclusión sigue siendo la misma. Siguen estando separados de la gloria de Dios. Porque sus enseñanzas, porque su doctrina no es sana. Y lejos de acercar al hombre a Dios, lo aleja de Dios. O sea, si hoy les dijera, ¿saben qué? A partir de hoy vamos a empezar a buscar que la ley se cumpla, porque si no, no vamos a alcanzar la vida eterna. De una, los separé de Dios. De una, los separé de Jesucristo. ¿Sí? Eso es lo que Pablo menciona en esta parte. Entonces, según dice, para cuanto se oponga a la sana doctrina, para ellos es la ley. Es decir, tú te estás alejando de la gracia de Dios, bueno, sigue la ley. Si la cumples, allá nos vemos, ¿no? Pero lo único que sucedió es que fueron alejados de esa sana doctrina. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Fíjense que Pablo sufrió en todos los sentidos, pero su recompensa estaba desde el primero de sus días en el que el Señor lo llamó. Porque él no fue recompensado al final, desde el principio lo fue. Desde que fue llamado, desde que le fue asignada una tarea de llevar el evangelio, esa ya era su grandeza en la tierra. ¿Sí? Y no estoy hablando de que Pablo sea merecedor de elogios, pero Pablo perseguía, y lo vamos a ver un poquito adelante, perseguía a los cristianos, a los creyentes, porque creía en verdad que solamente los que predicaban el judaísmo estaban cercanos a Dios. Y entonces, desde que Dios lo llama, le pone el apostolado sobre sus hombros,
Y eso para él ya era la ganancia de su vida, ¿sí? Y entonces dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. A esto iba. Dios le tuvo por fiel. Él no era fiel. Dios lo tuvo por fiel para poderle asignar una tarea. Cuando a nosotros Dios nos pone para llevar su evangelio y nos pone a lo mejor en algún lugar, es porque Él nos tiene por fieles, no porque nosotros lo seamos, porque Él nos tiene y Él nos ha de sostener. Poniéndome en el ministerio, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Fíjense bien que este versículo habla de lo que Pablo era antes de que el Señor lo tuviese. Era blasfemo. Es decir, hablaba mal en contra de Dios, en contra de Jesús. Y entonces, de las primeras palabras que él puso, que eran transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes y profanos, cuando él dice yo era blasfemo, se está colocando en esa situación como un mal maestro, como lo que le pide ahora a Timoteo que saque de la iglesia. Él dice, Pablo, yo era un blasfemo, yo era y tenía estas 6 características que he nombrado, pero también dice que era perseguidor e injuriador. Lo pone del otro lado, era asesino, era quien perseguía el mal para todos aquellos hombres. Es decir, Pablo reconoce que antes de conocer a Jesucristo, él estaba en el mismo punto que estos maestros que quiere sacar de la iglesia. Bueno, que sacó de la iglesia, porque dice adelante que los entregó a Satanás, que los apartó de la iglesia. Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. No es así como que, ay, es que no sabía que estaba haciendo mal. O sea, cuando nosotros hacemos algo, ay, es que no sabía que era tuyo. No, Pablo no se está justificando. Pablo está diciendo que él era de esa manera porque creía que era lo correcto. Pero dice, lo hice en ignorancia. ¿En ignorancia de qué? De Jesús. ¿En ignorante de qué? De la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina? Que por medio de la fe y creer en Jesucristo alcanzamos la vida eterna. Ignorante de eso y también incrédulo. Era incrédulo de Jesús. No creía que Jesucristo fuese el Hijo de Dios. Así que por ello, por no conocer, por ignorar y por no creer en Jesús, hacía lo que hacía pensando que era lo correcto. ¿Sí? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se mostró la gracia? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mi papá siempre que hablaba de este versículo decía, no era el primero como si... no me acuerdo cómo decía, pero él decía, yo soy el más pecador. Si hubiese una fila, yo estaría hasta adelante. Y antes yo decía, ay, pero si Pablo con todo lo que sabía, ¿cómo se va a poner ahí? No, es una falsa humildad, ¿no? Pero no, lo que está diciendo es cierto. Si era de todos los pecadores y se pusiese a calificar a los pecadores, era de los peores. Ya lo dijo él, era blasfemo, era un asesino. Así que entonces, ¿sí? Pero bajo su nueva concepción, sí era de los peores, era de los que perseguían a la iglesia, de los que los mataban, no solamente a los que tenía a su alcance, pedía cartas para poder ir y buscarlos, sacarlos de sus casas, sacarlos y asesinarlos y atormentarlos, secuestrarlos. Si era de los primeros, yo les decía, yo pensaba, ay no, ese Pablo, falsa humildad, no. Si era de los más pecadores, si era de los que se les tendría que asignar un castigo muy grande. Y entonces dice en el versículo anterior, y lo vuelvo a leer, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Como diciendo, si Dios alcanzó a un blasfemo asesino, Él puede alcanzar a todos.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo, en el momento en que creyó, todo el mundo lo conocía y decía, pero este es el que estaba persiguiéndolos, ¿no? Lo acabamos de leer cuando da su testimonio, ¿no? En Hechos, el testimonio acerca de su vida, en los hechos de lo que Dios había hecho para con él, del testimonio de que el Dios verdadero, de que Jesucristo verdadero había transformado su vida. Dice, fue ejemplo. Oye, pero pues tú los perseguías. Él mismo lo decía, yo antes perseguía a los del camino. Y habíamos hablado que esa palabra del camino se refería a los creyentes, ¿no? Y entonces Pablo dice, eligió al más pecador de todos, para que fuese un testimonio de misericordia y de gracia de lo que Dios hace. Y cualquiera de nosotros debería decir, pues aquí no se equivocó tampoco, ¿eh? Dios me eligió a mí para que todos puedan ver que Dios puede perdonar. Por tanto, dice, el agradecimiento de Pablo es interminable, es indescriptible. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a confesar algo, hermanos de la alabanza. Mi esposa me dijo que les pasara un recado. Cuando elijamos los cantos, busquemos que digan cómo adoramos al Señor. Eso es adoración y alabanza. Hay muchos cantos que se pueden cantar en la regadera si quieren. Pero llevemos a la iglesia a decir, Señor, tú eres santo, tú eres grande, tú eres bondadoso, tú eres lleno de misericordia. Dice Pablo, al Rey de los siglos. Eso es adoración y alabanza. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Si nuestra alabanza en este lugar alcanza a comprender y a dirigirnos a todos a decir, Señor, tú eres Dios. Dios se agrada de nuestro corazón. Busquemos dirigirnos los unos a los otros a decir, tú eres Dios, tú eres el Señor de señores, tú eres el Rey de los siglos, tú eres mi Salvador, tú eres mi amado. Esa es la adoración. Así que Pablo no encuentra las palabras para terminar de decir lo que Dios ha hecho en su vida. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. El llamado de Timoteo, que es extraordinario porque Dios llevó a Pablo a orar por él, a poner sus manos sobre él, a pedir que su Espíritu Santo viniera sobre él, sobre un chamaco, ¿no? Y solamente puede ser dirigido por Dios. Para este tiempo, Timoteo por lo menos ya llevaba 10 años al lado de Pablo. Y dice que para estas fechas tendría como 30, 32 años. ¿Cuántos años tienen? Creo que la mayoría de ahí son más grandes que Timoteo. Claro que sí. Las únicos que no son Luis, que tiene 19 años. Gamaliel, ¿cuántos años tienes, Gama? ¿16? Pero cuando lo llamó, a los 22 años. Y si no, ya están cerquita de los 30, ¿eh? Ya deberían llevar por lo menos 8 años pegaditos a Pablo. Pero vean, a eso voy. A veces yo le digo a Adi,
cuando veo cuando iban a hacer Hannah, estaba yo en el hospital, en la sala de espera, y pues no es que yo me estuviera tronando los dedos, ¿no? Sí, estaba muy nervioso. Pero yo le decía, no inventes, yo preocupado y hay unos mocosos ahí que van a tener hijos. De veras, se les ve la cara y dices, ay Dios mío, si yo estoy preocupado, ¿tú cómo estarás? Hay personas de mi edad que tienen 4 o 5 hijos. Yo seguramente me tardé, no estoy diciendo que sea lo correcto, no, pero a lo que voy es, a una edad muy temprana, empiezan a ser papás, ¿no? En la secundaria, cuando empiezan ahí los papás, dices, no inventes, pues con razón. Una niña educó a otra niña, ¿no? Había un amigo tuvo hijos y a los 15 años fueron papás. Y un amigo le hacía burla, decir, ¿qué? Los reyes te trajeron un nenuco. A los 15 años criando a un bebé. Eso es lo que nos encontramos, ¿no? Pero a lo que voy es, lo mismo con Timoteo. A la edad de 20 años ya estaba con el apóstol Pablo, llevando el evangelio, padeciendo por el evangelio, ¿sí? Aprendiendo de Dios, pero a los 20 años, ¿sí? Y entonces creo que con razón Timoteo estaba espantado. O sea, con razón decía Pablo, no puedo. Yo apenas tengo 30 años. Casi estoy seguro que le dijo, ahí tienes a tu lado a hombres que llevan más años de conocer de Dios. Ponlos a ellos. Si quieres yo les limpio el baño, ¿no? Si quieres yo jalo las sillas. Lleva a quien tiene la experiencia de hacerlo. Y Pablo le recuerda, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tú que eres joven, Timoteo, que piensas que eres joven, tienes dentro de tu corazón profecías que se hicieron de parte de Dios para tu vida. Y los que tú crees que por la edad son o deben ser maestros, los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En la iglesia no se permite que corramos a los hermanos, ¿no? Que los apartemos. Esto tiene un nombre, ¿cuál es? Excomulgar. Nomás estoy viendo a ver si están despiertos. Pues fíjense que Pablo sí los excomulgó por sus malas enseñanzas. Y yo dije, bien hizo Pablo, ¿no? Pero cuando terminé de leer el comentario decía, quizá los entregó a Satanás como él fue entregado, para que ellos también aprendieran a no blasfemar, como Pablo aprendió a no blasfemar. Quizá no corramos a nadie de la iglesia, pero en ocasiones tienen que ser confrontados por las enseñanzas que puedan dar a quienes están ilustrando en el camino del Señor. Es decir, hay cosas que no podemos dejar pasar, porque como responsables en la iglesia tenemos que ser capaces de distinguir lo que nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos aprenden. Mi papá casi no invitaba a muchos a predicar, y no porque fuese egoísta en ello. Él tenía un celo porque lo que se enseñase tuviese bases doctrinales sanas. Esto debe ser algo que debe estar presente en todas las iglesias. No puede cualquiera tomar el púlpito que no tenga bases sanas doctrinales. ¿Sí? Eso debe ser un celo que debemos tener por este púlpito. ¿Sí? Así que, bueno, Pablo dice, los entregué a ellos a los cuales tú crees.
que son maduros espirituales, los tuve que reprender de alguna forma para que aprendan a no blasfemar. No dice para que se condenen, dice para que aprendan a no blasfemar. Así que esto también es un llamado de amor del apóstol Pablo para ellos. Es un llamado para que recompongan el camino, porque si no lo recomponen, habrá condenación para ellos. Así que, bueno, hermanos, este es el primer capítulo de Timoteo. Si Dios lo permite así, hasta dentro de 15 días veremos el segundo, porque la semana que entra tendremos la predicación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Tu gracia sobreabunda sobre todos nosotros. Porque como si repitiésemos esas palabras del apóstol, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús murió por todos nosotros, los pecadores, para entregarnos vida eterna. Tu gracia sobreabundó sobre el pecado. Y por ello, Señor, es que nosotros habremos de alcanzar la justificación por medio de tu sacrificio para podernos llamar hijos de Dios. Te damos gracias y bendecimos tu nombre. Oramos en tu nombre santo, Jesús. Amén.